nosotros con Washington Collazo, Darío Rodríguez, somos integrantes de la Dirección Nacional de FUCBAN. En el caso del compañero por una región de Uruguay, que es 23, y yo por acá por Montevideo. No sé si lo que hacemos les contamos que es FUCBAN y el modelo FUCBAN, o si ustedes nos preguntan, no sé cómo les parece que pueda ser más. No nos platica tanto. Más Primero que jugoso. nos platiquen, ¿no? Platiquemos. Luego preguntar. Bueno, ¿la escuchó usted? Bueno, nosotros como somos una organización, o sea, la FUAN, una organización de trabajadores que trabaja el tema de la vivienda y el hábitat como una organización social, ¿no? La FUCBAN ya tiene 44 años de existencia, surgió en 1970, recogiendo experiencias anteriores, y la organización gremial de la FUCBAN viene de un proceso de discusión muy sostenido, muy fuerte en la década de los 60, que fue una década muy revulsiva en América Latina. Dentro del movimiento popular hubo toda una discusión en torno a la cuestión si este tipo de movimiento, digamos, de alguna manera se apartaba del formato clásico que era el partido y el sindicato como agente de transformación. Por eso se dio toda una discusión y finalmente cuaja como estructura FUCBAN. Del punto de vista de lo que nosotros llamamos el modelo, ya recogía antecedentes por allá por mediados de los 60, que tiene que ver con esto de lo que nosotros llamamos las tres patas, que nosotros en este proceso le hemos ido incorporando cuestiones, que tiene que ver con el tema de la autogestión, o sea, los colectivos cooperativas hacen el proceso de autogestión, si toman decisiones y manejan los recursos. Para nosotros es bien importante porque en esa aspiración que tenemos de transformación de la sociedad, seguramente el modelo autogestionario será un componente de esa estructura que aspiramos, ¿no? Tendrá distintas composiciones, pero eso será un elemento sustancial. Y eso también para nosotros es la revelación que los trabajadores organizados, los pobladores, pueden gestionar mucho más que un colectivo. O sea, mediante hay un conjunto de saberes ahí que se pueden gestionar cosas mucho más significativas. Entonces para nosotros es bien importante el tema de la autogestión como una de las partes. La otra cuestión tiene que ver con la ayuda mutua. Es decir, ustedes sabrán que cuando nosotros, cooperativa, obtenemos una financiación del Estado, porque acá paréntesis, el Estado es muy importante, financiando, ¿no? Generando marcos legales, financiando, puede haber un Estado desertor. Nosotros hacemos la ayuda mutua. Esto es que en realidad el Estado nos presta el 85% de lo que vamos a construir. El 15% que falta, como nosotros todavía no hacemos magia, eso hace Copperfield, nosotros ponemos nuestros recursos que son nuestras manos, porque tampoco tenemos capacidad, nuestras manos, que es el esfuerzo que nosotros hacemos trabajando las obras, que eso está muy planificado, muy organizado, eso hace entonces a completar el valor del préstamo, que es un 15%, entonces tiene una serie de características, después en todo caso lo podemos desarrollar más. Pero entonces, bueno, ahí, entonces lo interesante de esta cuestión es que, bueno, que de alguna manera, una cosa que es sabido, pero bueno explicitarla, que bueno, que los pobladores, que la gente común tiene saberes, tiene un conjunto de saberes que puede hacer otra autogestión, o sea que esto no es cuestión de experto y de técnico, y que además puede hacer la ayuda mutua. Bueno, la ayuda mutua también nos permite un proceso de aprendizaje, por lo cual en ese proceso constructivo también de repente si nosotros no sabemos mayormente cosas, podemos adquirir un conjunto de conocimiento que nos va a dar el propio proceso. Y la otra pata que es muy revulsiva, que eso trasvasa todo digamos, el movimiento político, tiene que ver con la propiedad. Es decir, nosotros somos lo que llamamos usuarios. La propiedad es nuestra propiedad colectiva. Por lo tanto, bueno, de alguna manera, en la modalidad de propiedad se materializa nuestro planteo desde el punto de vista ideológico. Es decir, nosotros concebimos la vivienda como un derecho, como un bien de uso y no como un bien de cambio. Eso, de alguna manera, parte agua, porque nosotros vivimos en una sociedad de mercado donde la propiedad privada es parte de su composición, es como el eje, ¿no?
Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos las tres patitas, ¿no? Autogestión, que van todas. No es, nosotros siempre cuando hablamos de esto no es capaz que una cosa, no, es todo. El modelo de Fugan es autogestión, ayuda mutua y la modalidad de propiedad de usuario y la propiedad colectiva. Pero bueno, las otras cosas que nosotros incorporamos es lo del constitutivo del modelo, pero para nosotros no sería lo mismo este modelo sin la existencia de Fugan, y es determinante de alguna manera el rol del Estado. Es decir, el Estado entonces tiene que generar política de financiación, generar un tema que para nosotros en América Latina es un tema muy duro, porque también quedaría el acceso al suelo, al suelo con servicio. Nosotros, bueno, en este devenir, como somos una organización social, una organización de trabajadores, dimos batalla, como ha sido dado en América Latina, por acceder al suelo. Naturalmente que en este proceso el país ha ido cambiando, nosotros estamos en una situación diferente hoy de cuando iniciamos, ¿verdad? Hoy nosotros en distintos lugares de organización territorial tenemos un banco de tierra, o sea, hemos articulado con la gobernación una cartera de tierra, por lo cual la federación accede a una cartera de tierra, discute cartera de tierra, un caso concreto acá en Montevideo que fue pionero, pero ahora en este periodo de estos gobiernos nosotros tenemos una cartera nacional. O sea, tenemos una cartera nacional y paralelamente desde 2008 tenemos una ley que para nosotros es muy interesante, tiene muchas presiones, que es una ley que se llama Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable. Ahí en ese marco normativo se establece una serie de normativas, se organiza el acceso al suelo y el uso del suelo y le da un conjunto de instrumentos a los gobiernos locales para planificar. La gente de Washington tiene más conocimiento que yo de esto. Pero entonces, bueno, acá es determinante. Nosotros hicimos la experiencia en los 90, donde nosotros en los 90 tenemos un gobierno neoliberal, entonces era un gobierno del sector. El mercado va a arreglar todo. Y nosotros sabemos que el mercado no arregla todo ni lejos, porque la vivienda de interés social al mercado no le interesa. Le interesa construir en la costa, en todo caso con recursos del Estado. Pero bueno, entonces para nosotros entonces es clave el papel del Estado. Y después, desde el punto de vista de la organización, nosotros una cosa que señalamos fuertemente es que la independencia política de la organización. Para nosotros esto es clave, es decir, nosotros generalmente hemos tenido problemas con todos los gobiernos, todos los pelos, y hemos tenido acuerdos con todos los gobiernos, o buena parte de los gobiernos. Naturalmente que no es importante, nosotros, ¿sabéis quién asume el control del Estado? Para nosotros es relevante eso, pero no obstante lo cual, nosotros podemos poner ejemplos con este gobierno que ha tenido una mayor sensibilidad, situaciones que estamos articulando y en la mitad de la cual nos estamos peleando con el mismo gobierno, por otra cosa. Eso es lo que le da a la organización de marcarse su propio programa. Y articulamos de alguna manera con el Estado programáticamente. Bueno, allí donde tenemos, acá hay un plan bastante interesante que lo ha asumido el propio presidente, que se llama el Plan Juntos, hacia atender los sectores de extrema vulnerabilidad. Y bueno, ahí FUBAN está poniendo su experiencia, su saber, dando una mano a esa población, a esos compañeros que están en una situación sin mayor experiencia asociativa, muy vulnerables, jefas de familia, en fin. Ahí FUBAN está poniendo toda su experiencia, un conjunto de compañeros con mucha experiencia, a tratar de dar una mano. Entonces, una pincelada muy gruesa para darle paso a Washington. Nosotros tenemos entonces la existencia de la federación, las tres patas del modelo y el rol o el papel que cumple el Estado, ¿no? Eso sería de alguna manera lo que vienen a dar sustento a nuestra experiencia ya de 44 años, de 25.000 familias viviendo en cooperativa, en un país de poco más de 3 millones de habitantes, en fin, un poco por ahí, pero no sé lo que quiero. Sí, fundamentado más que nada el tema de acceso al suelo, digo la importancia que tiene el hecho de que no es cualquier tipo de suelo, es un acceso al suelo con servicio. Cuando decimos con servicio no lo decimos para tranquilidad o para de alguna manera comodidad del cooperativista, es decir, que ese terreno al cual se accede tenga los servicios, sino que es un problema de gestión también. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno de los compromisos que ha asumido el movimiento cooperativo en su conjunto es de colaborar en el entramado social. Entonces, el hecho de ser exigente en cuanto a los servicios, implica que el Estado invierte, pero invierte de la mejor manera, no es cualquier terreno aislado
al cual después que se construye, el Estado, que es quien debe asegurar el servicio, deba de llevar los servicios a cualquier costo como se hizo en su momento. Entonces, de alguna manera, eso permite facilitar el entramado, permite de alguna manera que la urbanización se haga en forma medianamente organizada y con la mejor gestión posible, es decir, se accede a los terrenos con servicio, porque de alguna manera o están en ese momento o el Estado ya tiene planificado ese